Rocco Carbone es un doctor en lengua y literatura extranjera por la Universidad de Calabria, doctor en filosofía por la Universidad de Zúrich, y además todos ya lo conocemos. Yo quiero aprovechar el tiempo por sus múltiples intervenciones en El cohete a la luna, entre otras publicaciones, Página 12. Eh, es un estudioso de algo que comenzó en Calabria, él nos dirá más o menos cuándo, y que hoy da la sensación que es el verdadero rostro del capitalismo en todo el mundo. Y él lo ha estudiado específicamente con su anclaje en la Argentina. Así que, Rocco, veo que tenés muteado el micrófono. Adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todas, todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Nos iremos conociendo en esta charla. Estoy muy contento de estar acá y de hacer un poco de pedagogía colectiva entre nosotras y nosotros. Espero que me escuchen bien también. Sí, sí. Sí, te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Bueno, mi tono de voz es tendencialmente bajo, así que si nos escucharan me lo hacen saber, por favor. Quiero decirles, antes de empezar a hablar, quiero decir un par de cosas. Es un chiste de Berbisky. A mí me parece muy bien, me parece muy bueno ese chiste, por eso lo repito. No, a ver, la cosa que quisiera decirles es la siguiente. Les pido, por favor, con mucho énfasis, que piensen en contra mío. Que a lo largo de esta conversación, y mientras vayan escuchando las cosas que pensé como para exponer acá, que ahora las voy a introducir, lo hagan con una posición refractaria o una posición resistente. O sea, que no escuchen creyéndome. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque cualquier resistencia cognitiva que ustedes me puedan oponer en esta conversación o en todas las que tengamos de aquí en adelante, me van a ayudar a mí para mejorar mis formas argumentativas respecto del tema mafia, que es un tema poco conocido en la Argentina, menos el tema 'ndrangheta, que es la mafia calabresa, y entonces que se dispongan con un espíritu, no crítico necesariamente, pero con un espíritu reactivo, resistente, no creyente, en este sentido. Porque en la Argentina tenemos que elaborar mucho desde el campo nacional y popular, o desde el campo popular, para configurar un sistema elaborativo, conceptual, teórico, crítico y material respecto de lo que implica la Alianza Cambiemos, lo que implica Juntos por el Cambio, que es un sistema de poder altamente complejo, altamente complicado. Tenemos que entenderlo. La politología nacional lo estudia, lo ha estudiado, lo sigue estudiando, pero con categorías no del todo pertinentes. Con esto no quiero decir que la politología nacional se equivoca, ni mucho menos, pero pensar el macrismo y pensar la Alianza Cambiemos a partir de la categoría de neoliberalismo implica articular un techo bajo para entender ese fenómeno, que es un fenómeno mucho más complejo. Y creo que la categoría mafia, que ahora voy a desarrollar un cachitín, explica en parte ese fenómeno por el propio origen de la familia Macri, que viene de Calabria, del sur de Calabria, y no de cualquier parte de Calabria, sino de la zona de Reggio Calabria, que es la ciudad más sureña de la región, y la zona de más densidad mafiosa históricamente. Es el lugar donde ha nacido la 'ndrangheta, la zona de Reggio Calabria. Pensé, digamos, dos dimensiones para entender el fenómeno mafioso y el fenómeno 'ndranguetista en lo específico. Una dimensión teórica para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de mafia, y luego voy a dar dos pruebas, digamos, dos elementos probatorios que se vinculan a
a la Argentina. Uno tiene que ver con la deuda externa que la Argentina tiene, que la clase trabajadora argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, y luego otra serie probatoria que tiene que ver con los servicios de inteligencias que desplegó el macrismo durante el 16-19. No digo 15-19 porque los servicios de inteligencia se desplegaron a partir del 16. ¿Sí? Y luego voy a terminar con una pregunta para abrir el debate. Esto, digamos, como índice de esta simpática conversación. Luego, notita a pie de página, me gustaría que la charla fuera larga y podamos debatir, pero hoy, lamentablemente, se lo comentaba Carlos antes, a las 8:30 tengo que rajar, como se dice en francés, a otro Zoom, porque hay un grupete de investigación, una estudiantina que me espera, así que tenemos 1 hora y media. Trataré de ser lo más conciso posible para que luego podamos conversar, ¿sí? Quiero, como Carlos dijo, bueno, es un filósofo. Los filósofos siempre tienen que pronunciar alguna palabra difícil para honrar a la disciplina filosofía. Entonces voy a empezar con un principio filosófico, con una suerte de silogismo que no me pertenece a mí, sino que le pertenece a un ex fiscal de la Nación, que es Luis Moreno Ocampo, que en 1997, desde La Nación, que es un diario serio, debería ser, página 12 debería ser tan serio como La Nación, pero de la vereda de enfrente, quiero decir, no de la oligarquía, sino del campo nacional y popular. Bueno, le decía, Luis Moreno Ocampo, en 1997, en la página de La Nación, con motivo del asesinato de José Luis Cabezas, dijo una frase interesantísima respecto de la mafia. Le cito ese silogismo. Hablar de mafia significa encontrar las pruebas. Si no se encuentran las pruebas, no se encuentra la mafia. Y dado que la mafia nació para no dejar prueba, por lo tanto, la mafia no existe. Me parece un pensamiento fundamental para hablar de mafia, efectivamente, porque la mafia ha nacido para no ser encontrada, para no ser ubicada, para no ser reconocida como tal. Pero para hablar del fenómeno mafioso hay que encontrar las pruebas. Si no encontrar las pruebas, ese fenómeno cultural, fenómeno cognitivo, ese fenómeno vinculado con el crimen organizado, o sea, hablamos de clanes, de muchos clanes, entonces si no encontramos las pruebas, no existe. Reflexiones acerca del macrismo. Yo creo que estamos de acuerdo que el macrismo ha sido y es todavía, Macri está en plena campaña. Está haciendo campaña con la presentación de un libro que es una amenaza. El título de ese libro es Primer Tiempo. Cada uno y cada una sabe lo que viene luego de un primer tiempo, ¿no? El título de ese libro está amenazando al campo popular o al campo nacional y popular argentino, diciendo que efectivamente Macri se propone articular un segundo tiempo político. Y de hecho ayer estuvo en Mendoza, ¿no? Digo, no en cualquier lugar. Bueno, el macrismo fue y es un momento fatídico, ha sido durante el 15-19 a nivel nacional una experiencia, desde mi punto de vista, de descalabro popular, y una experiencia que hizo el mal en nombre del bien. Bueno, en cuanto a la teoría del Estado, del macrismo, yo creo que es una teoría del Estado muy compleja, realmente, que tiene muchas dimensiones. Tiene elementos oligárquicos, deriva dictatoriales vinculadas con la última dictadura, que se manifestó básicamente, esos emergentes se manifestaron a través de la presencia de cuadros civiles de la dictadura metidos en el gobierno de la Alianza Cambiemos, componentes fascistas, latencias gorilas, emergencias neoliberales y pseudoliberales, dimensiones neocoloniales o tardocoloniales, diría Zaffaroni, un sentido común golpista vinculado con los golpes latinoamericanos del siglo XXI,
cierto sentido peronista también, cierto sentido peronista que me parece que no deberíamos solapar por pudor o vergüenza. Yo no soy peronista, pero la verdad, digamos, si me permiten una opinión, creo que cualquier movimiento emancipador en la Argentina, si puede surgir de algún lugar, va a surgir desde el peronismo y desde cierto peronismo, les diría. No lo voy a decir con más precisión, pero creo que nos entendemos cuando digo cierto peronismo. Y luego creo que esa teoría del Estado la integra una razón mafiosa. Bueno, hoy vamos a hablar de la mafia y concretamente de una mafia. Digo una mafia porque hay muchas mafias en Italia y hay muchas mafias en el mundo. En Italia hay 4 mafias tradicionales. La Cosa Nostra, que es la más famosa, vinculada con el Padrino, Sicilia, la conocen muy bien. Luego, en la zona de Nápoles, de Campania, está la Camorra, también muy conocida. La palabra camorra forma parte de la lengua nacional argentina, camorrero, camorrista, ser camorra. Luego la Sacra Corona Unita, vinculada con Apulia, y en Calabria está la 'Ndrangheta. Hoy en día la 'Ndrangheta es una mafia globalizada. Cuando digo globalizada, quiero decir que efectivamente tiene actores, sujetos que la integran, clanes, familias ubicadas en los 5 continentes que configuran el mundo. Hay mafias calabresa o de ascendencia calabresa desde Australia hasta la Argentina. Yo creo que la Argentina, para historizar el fenómeno mafioso, hay que historizar más o menos 100 años de historia. Digo, voy a darles un mero ejemplo. En Cambalache, de José Santos Discépolo, aparece Don Chicho y la Mignona. Don Chicho era un mafioso. Estamos hablando de 1935, ¿no? O sea, estamos hablando de un emergente de la cultura popular, uno de los tangos clásicos más famosos de la cultura popular nacional. Bueno, entonces, la mafia calabresa, 'Ndrangheta, ahí tenemos una dificultad en la Argentina llamativa, y yo no sé por qué, para nombrar, para decir, para enunciar esa palabra. Digo, la Argentina es un país plurinacional, pero en parte, efectivamente, está vinculada con la inmigración europea a las Américas, a Río de la Plata, y en esa inmigración europea había muchas componentes italianas y sobre todo componentes migratorias del sur de Italia, quiero decir, del meridione de Italia y de algunas regiones del norte de Italia. Y la lengua nacional está atravesadísima por múltiples palabras que forman parte de los dialectos italianos. Bueno, la palabra 'Ndrangheta también forma parte de un dialecto italiano, que es el dialecto calabrés. 'Ndrangheta, además, es una palabra que viene del antiguo griego, andragathos, que quiere decir hombre valeroso, pero en la Argentina por alguna razón no la podemos pronunciar. Los y las sociolingüistas en algún momento nos tendrán que explicar por qué. Ahora bien, cuando hablamos de 'Ndrangheta, ¿de qué hablamos? Hablamos de una organización socioeconómica de tipo criminal y que durante el 15-19 se ubicó en el Estado. Ahora bien, cuando una organización que tiene comportamientos mafiosos se legaliza a través de un partido político o se legaliza, como en el caso de Cambiemos, a través de una alianza, ¿no? La alianza Cambiemos, y gana una elección nacional, como pasó en el 15, ¿qué empieza a hacer? Empieza a dictar leyes, empieza a dictar valores desde el aparato del Estado. Y cuando eso pasa, acontecen 3 cosas. La primera cosa que acontece es que la independencia de la justicia empieza a quebrarse. La independencia de la justicia mengua. Y entonces aparece el lawfare con componentes mafiosos. Digo, el lawfare es una palabrita que todos ustedes conocen, que es una acción del Poder Judicial sobre líderes del campo popular y del campo popular latinoamericano. El lawfare lo padeció Lula en Brasil, lo padeció Dilma, lo padeció Lugo, lo padeció Correa. En la Argentina el lawfare tiene particularidades. Yo diría que en la Argentina
estuvimos frente a un lawfare con componentes mafiosos, porque se aplicó a los grandes líderes del campo nacional y popular argentino y también a sus componentes familiares. Digo, Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los sujetos más afectados por esa guerra jurídica y también componente de su familia, que no tiene nada que ver con el ejercicio político público. Me refiero a Florencia Kirchner. Bueno, entonces la independencia de la justicia mengua, aparece el lawfare y aparecen presos y presas políticas a roletes. Digo, es un oprobio que la Argentina hoy en día, digamos, no se haya resuelto el tema de Milagro Sala, que no se haya resuelto el tema de Amado Vudú, compañeros muy queridos del campo popular. Digo, la Argentina, lamentablemente, habrá que hacer algo en términos de expresión del campo nacional y popular en contra de nuestro gobierno. Cuando digo nuestro lo digo con matices, porque efectivamente el tema de Milagro, que está por cumplir 2000 días presas, no se resuelve, y no puede ser, no puede ser. Bueno, de esto que desciende, que en la Argentina y en América Latina la ley o una parte de la ley es una herramienta puesta al servicio de la venganza y de pasiones oscuras. Eso pasa cuando una organización mafiosa copa el Estado. Y por más que el macrismo se haya ido del Estado, o una parte del macrismo se haya ido del Estado, una parte del Poder Judicial, cambiemita, queda ubicado en las mallas de la legalidad, Comodoro Pi o Comodoro Pus, como dice Verbisky. Bueno, la segunda cosa que acontece cuando una organización socioeconómica de tipo mafioso copa el Estado es que la economía se vuelve en contra del pueblo. Y entonces aparece una deuda que es una depredación económica. Y la tercera cosa que pasa es que la credibilidad de la acción política, digo, la credibilidad de la acción política con un sentido socializante al menos, se esfuma y la función del Estado de Derecho empieza a quebrarse. Por lo menos por lo que concierne a las grandes mayorías populares. Bueno, estas tres cosas pasan cuando una organización mafiosa copa un Estado. Y entonces, cuando la mafia copa un Estado, ¿qué pasa? Que desertifica la vida popular. ¿Cómo podemos hacer para identificar el accionar mafioso? Bueno, para identificar el accionar mafioso hay que identificar un principio lógico, un principio racional, un principio cognitivo. ¿Cuál es ese principio? Y me voy a referir ahora a algo que llamo el mecanismo mafioso. El mecanismo que constituye todo fenómeno mafioso, y les pido que presten un poco de atención, pero es muy sencillo lo que voy a decir. El mecanismo constituyente de la mafia se manifiesta cuando el principio de la ilegalidad, ¿sí?, se sitúa en los tejidos de la legalidad. O sea, cuando se articula un continuum entre lo ilegal y lo legal. Cuando podemos identificar este principio constituyente, que lo legal y lo ilegal se cruzan a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel comunicológico y a todos los niveles que podamos imaginar, estamos frente a una manifestación mafiosa. Entonces, el continuum entre lo legal y lo ilegal es el elemento clave de cualquier forma mafiosa. Cuando identificamos ese principio, detrás de él, por más que nombrar a los actores y a los sujetos detrás de ese principio no siempre es muy sencillo, hay básicamente organizaciones, crimen organizado, clanes, familias, estructuras. Entonces, cuando identificamos ese mecanismo donde lo legal contrapuntea con lo ilegal, detrás hay un sujeto mafioso, hay una organización o varias organizaciones criminales de tipo mafioso. Bueno, la mafia, ¿cómo se presenta hoy? Se presenta como una síntesis de todas las formas posibles del dominio del ser sobre otro ser. Bueno, los modos cognitivos de los mafiosos se fundan sobre una lógica nuclear. ¿Cuál es esa lógica nuclear? Del opresor por sobre el oprimido. O sea, los mafiosos consideran que esa es la única lógica razonable a seguir. Y sobre esa lógica del opresor oprimido se constituyen los signos de la amenaza y de la violencia. No hay mafia, sino hay la explicitación de la violencia y de la amenaza. Bueno, y sobre esos signos de la amenaza y de la violencia se activan todas las opresiones que derivan del poder económico,
del poder político, del poder judicial y también del poder comunicacional. Bueno, estos 4 poderes, el económico, el político, el judicial y el comunicacional, con estos poderes la mafia se relaciona hasta colonizarlos o colonizar una parte de ellos. Bueno, ¿cuál es el elemento característico de la asociación de tipo mafioso? El elemento característico de todas las asociaciones de tipo mafioso es el método mafioso. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos definir el método mafioso? Podemos definirlo, o consiste en la intimidación, en la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. O sea, la mafia son organizaciones, hay muchos hombres. O sea, no es la manifestación de un actor o de un sujeto. Hay organizaciones. Entonces, el método mafioso consiste en la fuerza de la intimidación del vínculo asociativo. Hago un ejemplo. Pepín Rodríguez Sifón, ¿no? Que ahora Sifón es más simpático. Bueno, Pepín Rodríguez Simón, este señor que se fugó a Uruguay, un apretador serial, cuando iba a apretar a los sujetos a los cuales se acercaba, lo hacía en nombre de ¿qué? En nombre de una estructura. No lo hacía en nombre propio o de un tercero, sino de un vínculo asociativo que lo vinculaba al expresidente. Bueno, y de la intimidación que derivan el sojuzgamiento de otros y la omertá. La omertá es una palabrita que yo no sé traducir en castellano, no tiene un equivalente en castellano, pero cuando decimos omertá hablamos de la ley que rige, o de una ley que rige a la 'ndrangheta y a la mafia. Es la ley del silencio, la ley de la ceguera y la ley de la sordera, ¿sí? Bueno, entonces, esto es el método mafioso. Luego, la capacidad de recurrir a la violencia para crear sujeción, intimidación y omertad, ¿qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de lograr una cantidad de fines, una cantidad de objetivos ubicables en ese continuum que llamo continuum legal-ilegal. Bueno, otras dimensiones que definen el método mafioso son actos de tipo corruptivos y actos de tipo colusivos. La corrupción, cada uno y cada una la entiende. Cuando hablamos de colusión, ¿de qué hablamos? Cuando usamos esa palabrita, colusión, nos referimos al entendimiento secreto entre 2 o más personas para conseguir una finalidad ilícita, o básicamente para acordar una línea común de acción en contra de terceros. Bueno, en la Argentina macrista, el blanco del accionar mafioso, el blanco del accionar mafioso es una subjetividad. ¿Cuál es esa subjetividad? El kirchnerismo. Y lo mejor que hizo Cristina Fernández de Kirchner fue hablar. Hablar en los tribunales, hablar en las plazas públicas, hablar durante el 15-19, porque efectivamente hablando ha quebrado esa ley omertosa, la omertá, la ley de silencio, la ley de ceguera, la ley de sordera que busca articular la mafia. ¿Dónde se aprende el método mafioso? Si hablamos de las mafias tradicionales, si estuviéramos en Italia y en toda Italia, no solo en el sur de Italia, deberíamos decir que ese método mafioso se aprende en un ambiente geográfico. En cambio, puesto que estamos en la Argentina y puesto que estamos hablando de un lugar donde se trasplantaron las mafias italianas en función de la propia historia nacional, yo creo que el método mafioso no se aprende tanto en el ambiente geográfico, sino en el ambiente social. Digo, hay que hacer una investigación sobre una escuela, el Cardenal Newman. Una cantidad inusitada, una cantidad muy representativa de cuadros de la Alianza Cambiemos, de cuadros macristas, venían del Newman. Bueno, ese es un ambiente social, no es el único. Yo creo que el método mafioso se aprende en un ambiente social, otro ambiente social podría ser Boca. Stornelli, el fiscal contumaz Stornelli, fiscal que fue un fiscal contumaz frente a un juez ético como Ramos Padilla, cuando Macri era presidente de Boca, antes de que Macri
empezar a desplegar alguna función pública, mucho antes de que Macri fuera presidente de la República, y mucho antes de que Macri fuera alcalde de Buenos Aires, fue presidente de uno de los clubes más prestigiosos de la Argentina, que además tiene una línea tradicional que se remonta a Italia. El club de Boca, y Boca se llama Xeneize. La palabra Xeneize en genovés quiere decir genovés. Bueno, ¿por qué nombro a Boca y por qué nombro a Stornelli? Porque el jefe de la seguridad de Boca, cuando Macri era presidente del club, era ni más ni menos que el actual fiscal Carlos Stornelli. ¿Qué es la 'ndrangheta? ¿Cómo la podemos imaginar? La tenemos que imaginar como un mundo o una cosmovisión. Tiene valores, un modo de ser, una manera de pensar, un tipo de educación inclinada hacia la violencia, una emotividad barrada, como dirían los y las psicoanalistas. Y en cuanto a la emotividad, quiero leerles un par de cositas que encontré en un libro que salió hace muy poco, que es el libro de Santiago O'Donnell, un periodista de Página 12, que se llama Hermano, donde Mariano Macri habla de Mauricio Macri. Escuchen qué dice el hermano del hermano expresidente. Es terrible lo que dice. Habla Mariano Macri. Pensaba cómo era posible que fuese tan frío, tan hijo de puta. Me fui dando cuenta de que en realidad él no era un tipo de sentimientos. Pensaba, no puede ser, este tipo las hizo todas. Nunca tuvo la capacidad de amar. En muchos aspectos era realmente un psicópata. O sea, un tipo que tiene una, efectivamente, emotividad barrada. Los estudios sociológicos y psicológicos en Italia sobre los mafiosos y sobre todo sobre los colaboradores de justicia, o sea, ex mafiosos que empezaron a colaborar por distintas razones con el Estado italiano, se experimentó efectivamente, se hicieron perfiles psicoanalíticos, psicológicos, y se llegó a la conclusión que son tipos... Son hombres, sobre todo los mafiosos, hay pocas mujeres y tienen funciones específicas, no me voy a referir al sujeto femenino en las organizaciones mafiosas. Y entonces la psicología nacional italiana, al ver las características psicológicas de los mafiosos, llegó efectivamente a esta conclusión, que son tipos que no tienen sentimientos o tienen una sustancial ausencia de sentimientos, y que esa ausencia de sentimientos empáticos para con los demás forman parte de lo que la psicología italiana llama la normalidad mafiosa, ¿sí? Bueno, ¿por qué es necesario o cómo podemos explicar ese hábitus mafioso de poca empatía con los demás? Lo podemos explicar en función de una actividad profesional estructurada. La violencia mafiosa, que es la herramienta fundamental de todas las organizaciones mafiosas, es un hábitus que estructura la relación de los mafiosos con los otros, con los demás. Pues bien, otra cuestión. Cuando decimos mafia, hablamos de un doble estado oculto, paralelo con el estado legal y al mismo tiempo en permanente estado de diálogo, en permanente situación de diálogo con el Estado nacional. Bueno, a los mafiosos el Estado o las instituciones públicas les interesan mucho. ¿Por qué? Básicamente porque el Estado es fuente de negocios, es fuente de poder y además el Estado permite blanquear el dinero, permite blanquear los capitales que los mafiosos acumulan en el sector de la ilegalidad, en los tráficos ilegales. Luego, cuando hablamos de mafia, yo creo que hablamos siempre de tres dimensiones y esas tres dimensiones están en estado de intersección. La primera dimensión es la organización de la estructura represiva. O sea, no hay mafia, sino hay una organización de la estructura represiva. En la Argentina se ocupó de ella, digamos, de la organización de la estructura represiva, la ex ministra Bullrich. No fue la única, pero fue uno de los sujetos más enfático. Luego, la segunda dimensión es la organización de la teoría de la información y la teoría de la comunicación. Y ahí tenemos un nudo entre telecomunicaciones, medios y servicios de inteligencia.
De hecho, todos los servicios secretos macristas, cuando hacían tarea de inteligencia, la hacían en general a través de lo que llamamos telecomunicaciones, computadora, correo, teléfono, WhatsApp, etc. Y tercero, es la instauración de una economía criminal. La economía, cuando digo economía criminal, me refiero a una economía que contrapuntea la economía legal con la economía ilegal. La 'ndrangheta la podemos imaginar como una cultura, un comportamiento, una lengua, una mitología. De hecho, tiene una mitología muy acendrada. No la tocaré, la voy a mencionar. Y luego un poder. Y quiero leer una frasecita de un viejo historiador, mafiólogo italiano, que ha estudiado durante toda su vida, 50 años, a la 'ndrangheta. Y dice lo siguiente: donde quiera que se mueva, reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria. ¿Saben Macri cómo se autodefine? ¿Cómo se autodefinió durante las elecciones, durante la disputa de las elecciones 19? Se hablaba de sí mismo como el calabrés. Bueno, hay que prestarle atención. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, lo podemos explicar con esta frasecita de Enzo Ciconte. Donde quiera que se mueva, la 'ndrangheta reproduce exactamente lo que ha dejado en Calabria. ¿Cómo se articula la 'ndrangheta? ¿Qué tipo de estructura tiene? Tiene una estructura doble. La 'ndrangheta la integran lo que los mafiosos 'ndranguetistas llaman sociedad menor y sociedad mayor. En la sociedad menor están los matones, están los grados más inferiores de la estructura, están básicamente los apretadores. En la sociedad mayor, en cambio, si la sociedad menor tiene un perfil criminal militar, ¿sí? La sociedad mayor tiene un perfil criminal empresarial. Bueno, entre esas dos estructuras, la sociedad menor y la sociedad mayor, se establece una dialéctica. ¿Cómo la sociedad mayor, cómo entiende al Estado? Lo entiende como una estructura a ocupar, a copar, o con la cual debe aliarse o quiere aliarse. ¿Con vistas a qué? Para legalizar básicamente poder y negocios, o sea, para legalizar la organización criminal. La sociedad menor, en cambio, entiende al Estado como un contrincante, como una especie de enemigo, sobre todo porque la sociedad menor se codea con un tipo de estatalidad que es la estatalidad de las fuerzas del orden, policía, carabineros, bueno, en la Argentina no hay, ejército, etc. Bueno, digo, para entender el vínculo en la Argentina entre la sociedad mayor y la sociedad menor, basta nombrar dos apellidos. D'Alessio, Marcelo D'Alessio, sociedad menor, un apretador serial, investigado por Ramos Padilla en Dolores, y en la sociedad mayor Stornelli. Bueno, ese es el vínculo entre un representante de lo que podríamos llamar la sociedad menor y un representante de lo que podríamos llamar la sociedad mayor. ¿Qué tipo de hombres revistan en la mafia? Bueno, en la estructura mafiosa revistan hombres invisibles. ¿Qué quiere decir invisibles? ¿Y qué hacen esos hombres invisibles? Esos hombres invisibles se ocupan de establecer vínculos, y sobre todo vínculos estratégicos, entre el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de las instituciones legales y el mundo de la ilegalidad. Cuando uso la palabra invisible, no la uso para referirme a un sujeto que no puede ser visto, sino me refiero a un sujeto que, siendo visto por los demás, invisibiliza su función real. Macri en el 17 y en el 18 estuvo en la Catedral Metropolitana, que está en la Plaza de Mayo, e hizo estos gestos. Se persignó así. Y todo el mundo dice, qué burro, ni siquiera se sabe persignar. Bueno, no era que no se sabía persignar, era que efectivamente estaba llevando a cabo dos señales invisibles, no porque no las pudiera mover, sino porque no las sabemos decodificar. La mafia tiene una lengua, y tiene una lengua secreta, una lengua llena de simbolismos. Bueno, esto indica el grado, según mis hipótesis, que él ocupa en la estructura mafiosa.
es el grado del trecuartino. Esta es el grado del padrino. O sea, el padrino, o sea, estamos hablando de los grados más altos de una pirámide de grados muy acendrada y elaborada. Bueno, si solo Macri hubiera hecho ese gesto, podía ser una casualidad, podía ser que no se sabía persignar efectivamente, pero si se meten en YouTube y buscan Macri, la Catedral Metropolitana 2017-2018, van a ver esos gestos. Y no es Macri el único que se persigna así, sino que hay otros. De hecho, Emilio Monzó, que estaba a sus espaldas, la cámara mira a Macri, enfoca a Julián Aguada, y mientras Macri hace este gesto, Monzó hace este gesto. Bueno, son códigos secretos estudiados por una disciplina que en la Argentina no existe, en Italia sí, que se llama, básicamente, esa disciplina se llama antimafia, y fue elaborada por sociólogos, historiadores, psicólogos, lingüistas, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de los colaboradores de justicia, o sea, sobre ex mafiosos que en algún momento quiebran el vínculo con las organizaciones mafiosas por múltiples razones violentas en general, y empiezan a colaborar con el Estado. Bueno, la economía. Porque cuando hablamos de mafia hablamos de una organización socioeconómica de tipo criminal. Ahí voy a hablar de la economía ilegal y de la economía legal. Por lo que concierne a la ilegalidad, las estructuras mafiosas están al servicio básicamente de tres negocios. Del tráfico de armas, zona, y el contrabando internacional de droga. Rocco. Contrabando internacional y contrabando. Se cortó un poquito, sí. Rocco, mirá, sí. Se te estaba cortando un poco la comunicación. Yo te aviso cualquier cosa o te mando en el chat. Por ahí, si apagás la cámara, se arregla. Pero estuvo bastante bien. Dale ahora. Sí, ¿ahora me escuchan? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, ahora mejor así. Bueno, le decía entonces que por lo que concierne a la economía ilegal, la 'ndrangheta y la mafia se ocupa de tres cosas: del contrabando de armas, del tráfico de personas y del contrabando internacional de droga. Contrabando internacional de droga que la Argentina sigue la vía de la soja. O sea, la cocaína que se produce en Colombia sale de puertos que no son colombianos, sino de puertos brasileños y argentinos. Por eso es tan importante en la Argentina del siglo XXI, de junio del 2021, discutir la soberanía sobre la mal llamada hidrovía y la soberanía sobre el correctamente llamado río Paraná. Que además, cuando hablamos de río Paraná, hablamos básicamente de un elemento soberano, y hablamos también del nombre del propio país. De hecho, hay un poema de la Bardén, un poema de fines del siglo XIX, donde se prefigura el nombre del país, la Argentina, vinculada efectivamente con la cuenca del río Paraná. Bueno, la cocaína sale de la Argentina hacia Europa a través del río Paraná y luego a través del océano Atlántico, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la 'ndrangheta hoy en día es el cártel que se ocupa del tráfico internacional de droga en Europa. Y la droga en Europa llega desde Afganistán, Oriente Medio y América Latina, especialmente de Colombia. Ahora, en cuanto a los rubros de la economía legal, rubros en los cuales está metida la 'ndrangheta, tanto en Calabria como en el mundo, son los sectores más variados: fruta, verdura, flores, equipo de construcción, fútbol, cadena de restaurantes, sanidad privada, reciclaje de residuos, energías renovables, concesiones de autopistas, compañías aéreas. Y cuando hablamos sobre todo de reciclaje de residuos, energías renovables, concesiones de autopistas, compañías aéreas, hablamos de sectores que forman parte de las acciones económicas de la holding, que es la nave insignia
de la familia. ¿Por qué digo esto? Porque una de las maneras para estudiar las mafias es estudiar la traza y el conjunto de negocios legales de ciertas familias. Y el conjunto de los negocios legales de ciertas familias son iguales en la Argentina, en Calabria o en Australia, de familias que tienen una tradición o una ascendencia italiana / calabresa. Por eso me refiero, digamos, a la traza de los negocios. Bueno, esto quiere decir que las grandes familias mafiosas, en términos de negocios visibles, en términos de negocios legales, se ocupan casi de lo mismo. Entonces, una manera de estudiar las mafias es estudiar el set de negocios y luego también los flujos financieros internacionales. Esto lo entendió muy bien Ramos Padilla. En una de las últimas investigaciones que hizo y en una de los últimos expedientes que redactó, un expediente larguísimo de 1000 y pico de páginas, estudió 3 grandes transacciones financieras que triangulaba la Argentina con las Islas Comores en África, el Isbankasi de Turquía, unas cuentas bancarias en Calabria, otra en México y unas últimas cuentas en los Estados Unidos, y básicamente esas 3 grandes operaciones de lavado internacional lo llevaba a cabo el Super Mario Bros, o sea, una organización paraestatal que integraba Marcelo D'Alessio. Bueno, ahora la prueba de esta cosa que digo respecto de la Argentina. Ustedes recordarán que en marzo, el 1 de marzo, como siempre, los presidentes argentinos visitan el Congreso e inauguran los trabajos de la Cámara Legislativa. Bueno, en la visita que le hizo Fernández al Congreso de la Nación, ahí en su discurso anunció la presentación de una querella penal en contra de Macri y también de su equipo económico, básicamente por el préstamo que la Alianza Cambiemos le solicitó al Fondo Monetario Internacional, un préstamo de 57.000 millones de dólares, o sea, una cifra impresionante, 57.000 millones de dólares. Bueno, a partir de ese discurso se activó una institución nacional, que es la Oficina Anticorrupción, que inició, la Oficina Anticorrupción ha empezado una denuncia penal de Macri en contra de Duhovne, en contra de Caputo, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Sandleris, que básicamente formaban el equipo económico de Macri. Duhovne, como recuerdan, fue ministro de Hacienda, Caputo ministro de Finanzas, Sturzenegger y Sandleris habían sido presidentes del Banco Nacional, del Banco Central, disculpen. Bueno, entonces, ¿por qué ahí le veo que hay efectivamente una matriz criminal, una matriz mafiosa? Básicamente porque podemos identificar en la deuda frente al Fondo Monetario Internacional esa operatoria que demuestra la existencia del método mafioso, o sea, el continuum entre lo legal y lo ilegal, el contrapunto entre lo legal y lo ilegal. Me explico. Cuando digo continuum entre lo legal y lo ilegal, ¿a qué me refiero? Me refiero a un principio lógico, a un principio material que separa y junta la legalidad de la ilegalidad. Bueno, la dialéctica entre legal e ilegal es el signo de la cultura mafiosa. Bueno, en el caso de la deuda, ¿qué tenemos? Tenemos funcionarios públicos, sujetos legales, sujetos legalizados, que trabajaban en la malla del Estado Nacional, que hubieran tenido que servir en función del interés público, pero que en realidad operaron rompiendo, que operaron descalabrando las normas, los procedimientos legales del Estado argentino. O sea, operaron ilegalmente, sujetos legales que operaron ilegalmente. ¿Por qué operaron ilegalmente? Voy a dar algunas pruebas, o sea, que eran sujetos legales, ya lo sabemos, habían ganado las elecciones en el 15, y básicamente operaron ilegalmente porque incumplieron ciertas normas, ciertas leyes del Estado Nacional. Primero, no le solicitaron al Poder Legislativo la autorización para contraer el crédito, para contraer la deuda. O sea, incumplieron con el artículo 7 de la Constitución Nacional. Luego,
no incluyeron el préstamo en la ley de presupuesto. Y ahí quebraron el artículo 60 de una ley, que es la ley 24.156. No tradujeron ciertos documentos de forma legal, y ahí incumplieron con el artículo 6 de otra ley, que es la 20.305. No le solicitaron un informe de viabilidad al Ministerio de Economía. No le pidieron la autorización al jefe de gabinete de entonces para dar comienzo a las negociaciones. No le solicitaron al Banco Central ver qué impacto tenía la deuda en la balanza de pagos. Y ahí básicamente incumplieron con el artículo 61 de la ley 24.156. Bueno, es básicamente el continuum entre lo legal y lo ilegal. Cada vez que se despliega ese principio, estamos frente a un principio mafioso. Y ese principio, cuando se manifiesta, afecta las formas vitalistas de un pueblo. Segundo ejemplo, vinculado con los servicios de inteligencia durante el macrismo, que también no muestran ese contrapunto entre lo legal y lo ilegal. Bueno, esos servicios de inteligencia hicieron espionaje interior con fines privados. Y esa operatoria la podemos llamar como espionaje ilegal de Estado. Esa definición, espionaje ilegal de Estado, no me corresponde a mí, no es mía, sino que se la escuché a un diputado, a uno de los mejores diputados que tiene el Estado argentino, que es Leopoldo Moró. Hablando de los servicios de inteligencia, hablo de espionaje ilegal de Estado. Bueno, en la Argentina, frente al espionaje macrista, debemos hablar, me parece a mí, nuevamente de ese continuum entre ilegalidad y legalidad. ¿Esos servicios qué hicieron? Esos servicios de inteligencia. Se dedicaron al espionaje de opositores políticos, científicos, académicos, intelectuales, hombres de la iglesia, cuadros propios, periodistas encuadrados en las filas cambiemitas, presos políticos y familiares del propio expresidente. De hecho, espiaron a Florencia Macri y a su pareja. Y esto se hizo a partir de junio de 2016. O sea, la AFI hizo espionaje desde el propio organismo. Y el espionaje lo hicieron personajes encuadrados en la AFI. O sea, nuevamente estamos hablando de funcionarios públicos que hacían espionaje ilegal. Entonces se trata de una inteligencia ilegal que fue llevada a cabo ¿por quiénes? Por trabajadores, por servicios legalizados por el Estado y que habían sido reclutados por Magdalani y Arribas. Bueno, esta trama sutil, ese equilibrio sutil entre lo legal y lo ilegal, se manifiesta con los contactos entre, nuevamente, D'Alessio y Stornelli, ¿no? Ese fiscal federal del caso de la fotocopia de los cuadernos de las supuestas coimas. Sintetizando ya un poquito, esta que acabo de enunciar me parece que son dos manifestaciones del doble Estado oculto enquistado en las fisuras del Estado de Derecho. Bueno, ese doble Estado oculto, ¿cómo lo podemos imaginar? Es una suerte de realidad secreta que cuando se anuda con los tejidos activos, vivos de la legalidad, empieza a crear fricción con el poder constituido, empieza a crear fricción con el Estado de Derecho. Bueno, en Italia las mafias tienen 200 años de historia. Y las mafias, en 200 años de historia, en Italia siempre trataron de copar porciones significativas del Estado italiano, pero nunca tuvieron la ambición o nunca tuvieron el deseo de copar el Estado nacional. En esos 200 años de historia, una organización socioeconómica con comportamientos mafiosos ha copado solo una vez el Estado, y esto ha pasado en la Argentina. Con la Alianza Cambiemos. Esto, de alguna manera, nos debería dar una pauta de la peligrosidad de la subjetividad vinculada con Macri y de la subjetividad que llamamos Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio. Bueno, sobre los fenómenos mafiosos en la Argentina es necesario precisar, aumentar nuestro volumen de conocimiento, de conciencia, de sensibilidad, de atención,
Básicamente para identificar los ámbitos, los sectores, los intereses, las terminaciones nerviosas que las formas mafiosas tocan. De hecho, en la Argentina, el Código Nacional Penal no tiene una figura de asociación mafiosa, crímenes mafiosos, violencia mafiosa. Entonces, el fenómeno mafioso, el fenómeno criminal mafioso no se puede perseguir. La ciencia nacional tampoco ha elaborado una disciplina como se ha elaborado en Italia o como se elaboró en los Estados Unidos. Entonces, estamos muy desprotegidos frente a fenómenos criminales. Porque si mañana identificáramos a un mafioso y lo denunciáramos, ningún juez, ningún fiscal podría meterlo preso por mafioso, por crimen mafioso. Entonces estamos en una situación crítica, en una situación grave. O sea, que en la Argentina es necesario crear herramientas eficaces para identificar las formas de ese continuum, de ese contrapunto entre lo legal y lo ilegal. ¿Y por qué no identificamos a las formas mafiosas en la Argentina? Y acá la pregunta que le decía al comienzo, para empezar un poco el debate. ¿Cuándo se vuelve invisible una conducta? Yo creo que toda conducta que se hace norma, toda conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. ¿Qué es lo que estoy tratando de sugerir? Que en la Argentina la cultura mafiosa, la cultura ndranguetista es invisible porque se ha normalizado en un ambiente cultural dominantemente mafioso. Y como el campo nacional y popular no ha podido, por alguna razón que a mí aún se me escapa, elaborar un concepto. De hecho, mafia en la Argentina se usa para las cosas más inverosímiles. La mafia de los talleros, la mafia de la aduana. Entonces, si todo es mafia, nada es mafia. Por eso es necesario precisar el concepto. Y si el Código Penal Nacional no tiene ninguna figura que registra el fenómeno mafioso, la violencia mafiosa, la organización mafiosa, la asociación mafiosa, estamos desprotegidos frente a organizaciones que están en la Argentina por lo menos desde hace 100 años. Por eso les citaba el tango Cambalache de Discepolín de 1935, donde habla de Don Chicho. Como ustedes saben, Don Chicho era un mafioso cuya familia operó durante los años 20-30 del siglo pasado en la ciudad de Rosario. Está también una película de Torre Nilsson, están cuentos y narrativa de David Viñas. Ahora bien, la sociología argentina o, digamos, la ciencia nacional ha producido muy pocas investigaciones sobre cuestiones de tipo mafioso. Y las organizaciones sociales, las organizaciones gremiales, el gran campo popular organizado argentino tampoco tiene banderas antimafias, salvo algunas organizaciones. Por ende, desde mi punto de vista, deberíamos hacer dos cosas programáticamente. La primera es dotar a la Argentina de una nueva disciplina conceptual, teórica, pero también militante, que a falta de categoría mejor o a falta de palabrita mejor podría llamarse filosofía antimafia o sociología antimafia. Pero la bandera de la antimafia deberían articularse a nivel militante, porque hasta tanto eso no pasa, nunca podremos cruzar los fenómenos mafiosos que están activos en la vida nacional. Si no me han creído en esta pequeña exposición, pueden leer el último dictamen y la última investigación que ha producido la Comisión Bicameral Antimafia, que funciona en el Parlamento Nacional con representantes del Senado y representantes de la Cámara Baja, tanto por mayoría como por minoría, que ha sacado una investigación interesantísima cuyo título, referido al macrismo, es El Estado Mafioso. El único problemita que el Estado mafioso no podemos luchar en contra de él a través del Poder Judicial Nacional. Entonces es necesario articular otras estructuras, otras formas que deben ubicarse tanto en el ámbito del pensamiento, tanto en el ámbito cognitivo como en el ámbito militante organizado. Bueno, hasta acá nomás y me parece que tenemos media horita como para conversar, así que les agradezco mucho la atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Impresionante la exposición, muy
muy completa, Rocco, y vamos a agregar acá algunas inquietudes de los compañeros y compañeras que están en el chat. La primera pregunta de Guido Levi está un poco contestada, creo. Pregunta si fuera de Italia o la Argentina, vos dijiste que únicamente en la Argentina un mafioso, un tranquetista se hizo del poder nacional, así que esa la tendríamos contestada. Hay una inquietud también de Isabel Maracina, que dice: Isabel, en Brasil la familia de Lula fue severamente afectada por el lawfare. Bueno, ratifica un poco lo que dijiste hace unos minutos, que se meten con la familia. El lawfare en la región tiene esa característica. Y acá hay una pregunta que me parece que se relaciona con el costado económico del que hablaste con gran amplitud, pero pregunta el empresariado, Elvia Naya, dice: el resto del empresariado de los países donde actúan, se refiere a la Drangheta, me imagino, por hablar de uno de los sitios donde se mueven, ¿es cómplice o víctima? Te pregunta. ¿Llegó, Rocco, eso sí? Sí, me llegó perfectamente. No, es una pregunta interesante. ¿Se escucha ahora o hay...? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no, a ver, ¿el empresariado es cómplice o es una víctima? Digamos, dar una respuesta general es siempre difícil. Habría que mirar los casos detallados. Yo digo que la Argentina, si uno mira a la Argentina, diría que es cómplice y víctima al mismo tiempo, según los sujetos que se enfocan. Si enfocamos a empresarios del grupo Indalo, fueron víctimas. Si, por ejemplo, miramos otros sujetos que formaban parte del entramado macrista, fueron cómplices o actores que formaban parte de ese entramado. Eso lo podemos verificar, por ejemplo, en la compraventa de los parques eólicos. En la Argentina, creo, hay 5 parques eólicos que el macrismo, en una ventanita de tiempo muy chiquita, compró y vendió, en un país donde la energía eólica no cuenta con ningún marco reglamentario. Entonces, se puede hacer cualquier cosa. Digo, y finalmente la trama de los parques eólicos terminaba en uno de las grandes cuevas fiscales europeas, el Gran Ducado de Luxemburgo, donde operaba con un fax, una computadora y una oficinita Gianfranco Macri, uno de los hermanos de Mauricio. Y a través de las dos empresas satélites de SOCMA, Sideli y Silseco, creo que se llaman, efectivamente compraron y revendieron los parques eólicos que eran de una multinacional española que se llama Isolux. Bueno, todos los actores empresariales que jugaron en ese ámbito no fueron víctimas, fueron cómplices o ni siquiera cómplices, actores integrantes de un principio racional. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente: yo no sé si Mauricio Macri, y tampoco me corresponde a mí decirlo, si es un sujeto orgánico de una organización mafiosa. Eso le corresponde al Poder Judicial argentino. Yo hago sociología o filosofía o alguna otra disciplina que todavía no existe en la Argentina. Lo que digo es que en la teoría del Estado del Gobierno de la Alianza Cambiemos hay lógicas mafiosas, hay una razón mafiosa. El lawfare es una, el continuum de lo legal y ilegal es otra. Pepín, por ejemplo, Sifón, desde Uruguay, cuando le hizo una entrevista a Fontevecchia, que dijo: me está persiguiendo una mafia, es una mafia que es mucho más poderosa que el Estado Nacional Argentino, que está por encima del presidente de la República, que es un títere. Bueno, ahí también hay una lógica, es la lógica de la negación. Cuando los grandes voces italianos, cuando el Estado italiano agarraba algún voz o agarró algún voz a lo largo de estos 200 años de historia y empezaba el Estado italiano, a través de jueces, fiscales, operadores judiciales, a estos señores le empezaba a preguntar qué es la mafia. La primera respuesta que daban es: la mafia no existe, yo no sé qué es. Un boss calabrés que se llamaba Momo Piromaldi
a un periodista le dijo, ¿la mafia qué es? Es una comida que se come, es una bebida que se toma. Bueno, ahí hay forma de la ironía muy perversa, pero en esa forma de la ironía muy perversa lo que podemos reconocer es una lógica, es una racionalidad que el mafioso siempre activa una lógica del espejo invertido. Si la mafia existe, está en otro lado, no soy yo. Bueno, esa razón, esa forma retórica y esa forma cognitiva la identificamos en un operador, indudablemente del macrismo, que, digamos, ¿cómo se dice? Que obviamente algo malo hizo, ¿no? Digamos, si se fugó a Uruguay y pidió asilo, algo para esconder tiene, ¿no? Bueno, se llama Pepín Rodríguez Simón, uno de los operadores judiciales, o como dice, creo, Dalbón, el abogado Dalbón fue efectivamente el ministro de Justicia del macrismo. Rocco, Sí. ahí hay 2 o 3 preguntas. Una la hace Cristina en el Facebook, que plantea que también la oligarquía en Argentina, históricamente, participó del principio de ilegalidad-legalidad como continuum. A mí se me ocurría, por ejemplo, como un acto así muy característico de esto, es la explotación de los trabajadores del campo, que cuando les vendían en el mismo almacén de los dueños del campo cantidad de productos para su subsistencia que terminaban siempre endeudados, ¿no? Debían siempre como una cosa de legal y ilegal. ¿No sería aplicable también eso, digamos, como comportamiento mafioso a la historia de la oligarquía argentina? Lo ligo con una pregunta que hace alguien en el chat, no me acuerdo el nombre ahora, que es si Paolo Roca, su empresa Techint y los métodos con los que comercia Techint en Argentina también no es asimilable, o hay alguien que habla de Mañeto, y a mí me surge la comparación de Mañeto con haberse quedado con papel prensa, digamos, como producto de un secuestro de la dictadura. Digo, ¿no se te ocurre a vos que puede ser algo más que solo Macri, el macrismo como el Estado mafioso, sino la oligarquía argentina también como algo sintomáticamente parecido? Sí, acá también hay una pregunta interesantísima que yo no puedo contestar todavía, digamos, tengo intuiciones, pero efectivamente, ¿cómo nace la mafia? La mafia es un desprendimiento de la monarquía europea. O sea, ustedes saben que el Estado italiano se funda en 1871, ¿sí? Antes del Estado del Reino de Italia existían distintas monarquías en Italia. En el sur de Italia, desde Nápoles hasta Palermo, existía una corona, que era la corona de Aragón. Básicamente el reino de las dos Sicilias estaba conducido por una gran familia monárquica europea que estaba vinculada con España. Bueno, los distintos señores monárquicos que ocupaban la franja de tierra que va entre Nápoles y Palermo tenían a sus servicios banda de matones. Bueno, esas eran las proto-organizaciones mafiosas. Cuando el Estado feudal implosiona, digamos, cuando el Estado feudal fragmentario implosiona y se crea el Reino de Italia, el sujeto mafioso básicamente se escinde de la aristocracia monárquica italiana y básicamente se vuelve un sujeto cuentapropista y empieza a laburar para sí mismo. O sea, la herramienta fundamental de la mafia, que la violencia antes se la emprestaba a un sujeto monárquico, a partir de la implosión del Reino de las dos Sicilias, esos sujetos se vuelven cuentapropistas, o sea, se apropian de la herramienta que antes usaban para otros. ¿Por qué digo esto?
esto? Porque en términos de clase social, las mafias son un desprendimiento de lo que en la Argentina llamaríamos oligarquía, lo que en Europa llamaríamos aristocracia o la grande burguesía. O sea que básicamente entre la oligarquía americana o la oligarquía argentina y las familias mafiosas hay un vínculo. Ese vínculo lo podemos encontrar en la propia familia Macri, a través del matrimonio de Franco Macri y una señora de doble apellido de una oligarquía provinciana que es la familia Blanco Villegas. Eso como primer punto. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente digo, hay que historizar el vínculo entre organizaciones mafiosas de matriz italiana, argentinizadas, y los vínculos con lo que llamamos oligarquía. Y los vínculos también con el empresariado o una parte de la patria contratista. De hecho, la familia Macri, desde la dictadura del 76-83, tenía 7 empresas, al final de la dictadura tenía 36 o 37. O sea, ni siquiera la duplicó, sino que la exponenció. Luego, también me parece que hay que hacer una lectura en clave mafiosa de la última dictadura. Videla, Agosti, Macera, Viñone, todos tanos. Digo, o la mayoría tanos. Digo, un emergente es un emergente, pero ya, digamos, si hay 2 emergentes, esos 2 emergentes permiten adivinar una tendencia. ¿De qué parte de Italia venían esos apellidos que acabo de mencionar? En Italia, ¿a qué se dedicaban esas familias? ¿Cuándo llegaron a la Argentina? Me parece que todos esos vínculos hay que historizarlos, ¿no? Y cosa que no se ha hecho, cosa que hay que empezar a hacer colectivamente en la Argentina. Techint y Rocca. Rocca no es una familia del sur de Italia. Ahora bien, las mafias en Italia no están concentradas en el sur de Italia. Tradicionalmente vienen del sur de Italia, pero ahora han copado toda la península italiana, están en toda Europa y llegaron hasta los 5 continentes. Incluso, por ejemplo, muchos mafiosos italianos se casaron en Colombia con las familias del narco colombiano. En México también. Un gobernador del estado de Tamaulipas hace un par de años fue encontrado con la cara cambiada, cosa que vemos, por ejemplo, en la ciencia ficción del cine de Hollywood, en un pueblito de Calabria, y que era el gobernador del estado de Tamaulipas por el PRI, y que había, fundido el estado de Tamaulipas. Se había fugado y lo encontraron con el elemento público más visible, que es su cara totalmente cambiada en Calabria, en un pueblito muy bonito frente al Mar Tirreno. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la familia Rocca no es una familia del sur de Italia, es una familia del norte de Italia. Y Techint funciona en la Argentina y también en Italia. En Italia, Techint lo conduce Gianfelice Rocca, que es un hermano de Paolo Rocca, y por ejemplo, lo que hicieron el año pasado en Italia fue terrible. Techint en Italia, en la Val Seriana, tiene muchas, además de tener muchas empresas, tiene plata, capitales puestos en la sanidad privada. Y obligaron a sus trabajadores y trabajadoras en el corazón de la pandemia, en el momento del estallido de la pandemia, a ir a laburar. Básicamente porque el laburante que se enfermaba, laburante que no podía ir a un hospital público, tenía que caer en la sanidad privada. Entonces era un negocio perfecto. Bueno, el Techint en la Argentina tiene la misma lógica, o sea, tiene un montón de fábricas puestos sobre el territorio nacional y también intereses puestos en la sanidad privada, con un negocio que la familia Rocca quiere elaborar, todavía no se llevó a cabo, con Rodríguez Larreta. Entonces son un montón de cosas que aparecen, pero que deben ser investigadas, estudiadas, y es difícil estudiarlas. Rocco, mirá. No, digo porque se va a ir acabando el tiempo, hay una cantidad de intervenciones impresionante en el chat. Evidentemente, hablar de esto
nos hace reflejar siempre, nos hace recordar todo el tiempo cosas que vemos y que vivimos, ¿no? En un momento dado, yo me acordaba de las maniobras de Echevere contra la hermana, sobre lo que vos escribiste también, ¿no? Ir con una patota con varios sujetos armados a veces, y si no armados con las 4x4, a apretar a una mujer, y en fin. Creo que todos nos vamos acordando de ejemplos, pero vos planteaste que te pidieran o que te jugaran en contra. A ver, y acá hay una pregunta que me parece que es interesante que vos expliques o que veamos a ver qué tenés para decir de esto. Y dice, poniéndome en crítico, ¿no? La posición que vos pediste, yo no veo que haya fenómenos criminales como hay en México, Colombia y otros países, en la Argentina, y que los políticos y los jueces son asesinados. ¿Por qué acá no pasa? ¿Cómo puede ser que Ramos Padilla pueda investigar sin ser atacado criminalmente? ¿Llegó Rocco? Sí, llegó perfecta la consulta. El fenómeno paramilitar y el fenómeno narco son fenómenos distintos que los fenómenos mafiosos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un narcotraficante y un mafioso? Que el mafioso también es narcotraficante. O sea, bueno, ustedes dirán, bueno, pero no cambia casi nada de la frase que dijiste, es una fórmula retórica. Sí, lo sé, pero esa fórmula retórica nos da la pauta de todo. Un narco es un narco, un mafioso también es un narco. Quiero decir, un narcotraficante o un paramilitar se ocupa de paramilitarismo. Pablo Escobar o cualquier grande narcotraficante se ocupaba de eso. Un mafioso tiene también vínculos con el narcotráfico, pero los mafiosos usan, digamos, todas las fuentes, todos los capitales de lo ilegal para hacerlas confluir en lo legal. Contrapuntean ambas cosas. Y a los mafiosos les interesa el Estado y el poder político. Básicamente porque el Estado, y sobre todo el Estado neoliberal, es fuente de negocios, básicamente para enriquecerse mucho más y hacer política. O sea, quebrar finalmente las formas republicanas, las formas democráticas, convertirlas en otra cosa. Y habían dicho una cosa interesantísima. La mafia en la Argentina no hay que buscarla vinculada solo con la familia Macri. El clan Echevere, en la provincia de Paraná, funciona con una racionalidad muy parecida a la racionalidad del clan Macri. Otra definición que acá no di, pero que aprovecho como para ponerla en cuestión, es lo siguiente. ¿Cómo podemos definir de otra forma la razón mafiosa? La apropiación privada de bienes públicos. Ahí, digamos, en esa pequeña definición que acabo de dar, se ubica perfectamente el clan Echevere, o los Echevere corruptos, como lo llama Dolores Echevere. Y ahí vemos un vínculo entre una forma oligárquica y básicamente una forma del Estado mafioso vinculado con el macrismo. Uno de los hermanos Echevere fue ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería del gobierno Macri. No recuerdo cómo se llama, José Luis Echevere, creo, o algo por el estilo. Entonces hay un montón de cosas que hay que mirar. Yo las invito a lo siguiente, a hacer este pequeño ejercicio. Recordar el principio constituyente del fenómeno mafioso, el contrapunto entre lo legal y lo ilegal, y tratar de identificar formas de esta índole vinculada con el gobierno que está activo en capital. Porque hay que mirar a Macri, pero también hay que mirar a Larreta, que es un presidenciable y además es quien ha recuperado la tradición cambiemita en Capital Federal. Porque esta ciudad, en algún momento, hay que sacársela de las manos al poder de la derecha cambiemita, neoliberal y mafiosa. Digo, Capital Federal, Buenos Aires, es una ciudad que desde 2003, y estamos en 2021,
carece de toda forma democrática. Digo, si una democracia la democracia es muchas cosas realmente, pero si la democracia se expresa, además de todas las cosas que sabemos, por ¿cómo decirlo? Un contrapuntos de representaciones. En Capital Federal no tenemos ninguna, porque desde 2003 hasta ahora ha sido básicamente administrada y conducida políticamente por la misma fuerza. Y hay que disputar la Capital Federal por la importancia que tiene en el concierto argentino. Bueno, contestaste una pregunta que estaba planteada acá por algunos de los asistentes del chat, que refería a Rodríguez Larreta y este modo de proceder y de modo de gobernar, del cual nombraste muchas veces a Pepín Rodríguez Simón, era el que quemaba colchones por la calle a los indigentes, ¿no? Así que creo que ahí el ejército, digamos, los matones hacían el trabajo sucio, como decís, uno de los planos de la actividad de la Drangheta. Y hay una pregunta, entre tantas otras muy interesantes, algunas siguen más o menos este eje, este hilo, pero no nos va a alcanzar el tiempo y te la dejo como cierre si querés. ¿No crees que la expansión del capitalismo se basó siempre en la apropiación privada de bienes públicos? Sí, sí, indudablemente, digamos, el capitalismo en su fase liberal o en su fase financiera, a partir de 1871, luego de la Comuna de París, por así decirlo, efectivamente abre una etapa colonial. Y esa etapa colonial es, digamos, el devenir del capitalismo. ¿Cómo lo podemos definir el capitalismo? Lo podemos definir básicamente como el devenir de la explotación y el devenir de las formas de la propiedad privada. Ahora bien, los vínculos entre capitalismo y mafia son estrechos, porque la mafia al capitalismo le empresta lo que el capitalismo no puede hacer a la luz del día, o sea, las organizaciones paraestatales que se meten dentro del Estado y que básicamente se ocupan de desarrollar la violencia privada estatalizada. Bueno, esa fórmula, la violencia privada estatalizada, la usó ni más ni menos que la ex procuradora Gilles Carbó, ahora que fue a días pasados, intervino en uno de sus juicios y finalmente dijo: yo fui víctima de una violencia privada estatalizada. Bueno, esa es una forma, la mafiosa, y la mafia, como la podemos imaginar, como un catalizador del capitalismo. El capitalismo necesita efectivamente planes mafiosos para llevar a cabo algunas acciones que a nivel de superficie, a la luz del día, no se pueden llevar a cabo porque sería problemático. Entonces también ahí hay que desandar una historización común, ¿no?, entre capitalismo y mafia. Digamos, la mafia es una forma, es una expresión del capitalismo. Rocco, Bueno, antes de leer dale, Guido, una pregunta más, yo me tomé el trabajo de copiar varias de las preguntas del chat y lo que te propongo es que a través de Carlos, mañana o pasado te las mando y si tenés ganas nos contestás de alguna manera y lo subimos a nuestras redes, la respuesta, como para que no queden sin responder, porque hay un par de preguntas muy interesantes. Una que me pareció interesante, si la mafia tiene alguna definición ideológica en común o no, o van por la libre cada grupo mafioso y cada organización. No tiene ninguna forma preideológica establecida. O sea, las mafias la podemos encontrar tanto en los sectores de derecha como en los sectores progresistas de izquierda. No hay que vincularla necesariamente con la derecha. Miren, se lo voy a decir brevemente con una pequeña anécdota. El Partido Comunista Italiano, lamentablemente, tuvo dentro de su experiencia política formas
de la antimafia. De hecho, territorialmente, quien luchaba en contra de la mafia eran ciertas expresiones de la iglesia, ciertas, no todas. De hecho, hay un vínculo que hay que historizar y está historizado en Italia entre la Iglesia Católica y las ritualidades secretas mafiosas, pero también había muchos curas que luchan actualmente, Don Luigi Ciotti, por ejemplo, en contra de la mafia, y el Partido Comunista tenía banderas sociales antimafia, pero partes de ese partido fueron copadas por la mafia. O sea que no hay que buscarla solo en las expresiones de la derecha. O sea, quiero decir, ideológicamente, la ideología no orienta a la mafia. Lo que orienta a la mafia son los negocios. Básicamente, hay una serie que pueden encontrar en Netflix, muy interesante, que se llama Following the Money, ¿no? Seguí la traza del dinero. Bueno, efectivamente, digamos, a la mafia lo que le importa son la acumulación desenfrenada de capitales. En tal sentido puede estar donde es necesario que esté. Y está sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI en los países que carecen de una legislación antimafia. Uno de ellos. Muy bien. Guido, ¿algo más? ¿O podemos despedirlo? ¿Tenemos tiempo de una más, Rocco? Son 20 y 28. Sí, tenemos 2 minutos más. Dale. Bueno, déjame que busco en el chat, había una pregunta interesante, algo de esto del Poder Judicial. Si vos crees que en Argentina los sectores esos que mencionaste del Poder Judicial y en especial la Corte están integrados a la estructura mafiosa. Bueno, eso no lo sé. Una parte del Poder Judicial nacional, lamentablemente, me parece que ha sido totalmente colonizado por la razón cambiemita. Lo vemos todos los días. Yo creo que en la Argentina lo que hay que hacer, yo de hecho lo escribí en varios lugares, con poca fortuna hasta ahora, pero digamos con poca fortuna porque es una idea teórica que no ha encontrado ninguna traducción política, pero en la Argentina es fundamental organizar una comisión parlamentaria antimafia integrada por mayorías y minorías, que tenga características no pasajeras, sino que tenga una característica estática, permanente, exacto, gracias, en el Parlamento Nacional, y que se ocupe de manera sistemática de historizar y estudiar los fenómenos mafiosos. Me parece que eso puede ser una buena punta por donde empezar, porque me parece que con el Poder Judicial, que además, o con una parte del Poder Judicial, que es totalmente antidemocrático, que está colonizado por la lógica cambiemita, una parte conspicua de Comodoro Pi. Y básicamente es uno de los poderes más clasistas que tenemos en la Argentina. Yo creo que sobre ese poder no se puede contar por ahora, salvo con cuestiones muy específicas, con representaciones y manifestaciones muy específicas, como Ramos Padilla, no es el único. La fiscala Boquín es otra, que se está ocupando de investigar los vínculos entre el Correo argentino y el clan Macri. Entonces yo iría por otro lado, por un lado más político y por la constitución y la organización de una comisión parlamentaria antimafia. Lo escribí, digamos, lo argumenté, pero se ha quedado ahí esa idea. Bueno. Bien. Perdona, Carlos, antes de despedirte, Rocco, sí, le quiero recordar a todos los compañeros que están en el chat y que nos ven por Facebook, el 23, la semana que viene, el día 21, el miércoles 23, vamos a estar en un Zoom con Mempo Giardinelli y el compañero ingeniero Abel Fatala, y voy a estar yo también, charlando los tres sobre el tema de la licitación del Paraná, todo esto que vos decías, Rocco, del tema de pelearla para que el Paraná sea controlado por el Estado. Así que están todos invitados, seguramente en nuestras redes van a estar los Zoom de acceso, etcétera. Y Carlos, te dejo el cierre a vos. Bueno, el cierre es simplemente para agradecerle a Rocco. Sé que nos vamos pasando del tiempo establecido. Agradecerte
y comprometerte para que cuando los compañeros y las compañeras de Palermo acá necesiten, perdón, ingresar nuevamente a este mundo que parece de serie, pero que lamentablemente lo vivimos muchas veces en cosas muy cotidianas, encontremos un poco de sistematización del conocimiento. Y algo que dijiste me queda también para el cierre. Legislación, comisión bicameral de seguimiento de las actividades mafiosas, legislación, para lo cual va a hacer falta un esfuerzo político y de conciencia popular, y ponerse al lado de los que enfrentan esto. Nombraste a Gil Carbó, nombraste a Boquín, la verdad que también me parece que pasa por ahí. Así que el saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Rocco. Gracias a ustedes.